Datos brindados por el Servicio de Inteligencia dan cuenta de un plan para atentar contra la vida del presidente de la República, Horacio Cartes, y su familia. De acuerdo a los datos que fueron recogidos, 5 millones de dólares sería el pago que está ofreciendo la mafia a aquel que decida ejecutar al presidente. Según informes de alta inteligencia, el mentor de esta amenaza sería el narco condenado Jarvis Ximénez Pavón, quien habría pagado 5 millones de dólares para acabar con el presidente. ¿Qué tipo de amenazas? No se supo precisar. Y de que va a haber una suerte de desorden del orden público fuerte, intenso, y que está orientado hacia ciertas autoridades. ¿Se va a aprovechar esa situación entonces? ¿Quieren aprovechar esa situación? Yo no sabría decirles si no van a aprovechar. Lo que nosotros tenemos que hacer es analizar la información y ver el grado de veracidad que hay. Desde el gobierno se cree que la amenaza se origina por el traslado lejos de sus lujos hasta la agrupación especializada y por las incursiones de los agentes antinarcóticos en el norte. Las incautaciones de la SENAT en los últimos meses golpearon y duro a los patrones de la droga, quienes estarían muy molestos, pues la pérdida asciende a los 85 millones de dólares. Es un lucro cesante que se le está ocasionando al narcotráfico. El momento que está haciendo. Sí. Es lo que va de esta gestión de 2 a 2 meses y medio. 85 millones de dólares está en la incautación de casi 800 kilos de cocaína y en la incautación de cerca de 800 hectáreas de marihuana. La teoría se refuerza aún más, atendiendo de que sicarios del primer Comando Capital y del Comando Vermelho habrían pasado de la frontera seca en Pedro Juan Caballero para cometer este ataque. Los últimos amotinamientos que narcos en cárceles habrían promovido también son un factor que evidencia esta información de atentado. De momento la seguridad de Cartes fue reforzada aún más.